Continuamos la clase y vamos a leer un caso. En 1903 refiere este mismo padre que estamos citando, la revista Le Cosmos, que solo después de 8 horas no interrumpidas de tracciones rítmicas de la lengua pudo ser devuelto a la vida un soldado que se había ahorcado. El doctor Laborde, en su obra Les Traditions rythmées de la langue, París, 1897, refiere nada menos que 189 casos de ahogados, ahorcados, asfixiados, víctimas de un rayo, etcétera, que habían recobrado la vida mediante las tracciones rítmicas, muchos de ellos después de haber permanecido varias horas, al parecer completamente muertos. Hay como una especie de vida latente que sigue, pero no hay reacciones. De esto, bueno, ya hoy día se conoce mucho más. Esto en esta época, al principio del siglo pasado, era llamativo, pero ahora ya hay más conocimiento. En los que mueren de enfermedad larga que va consumiendo lentamente el organismo, el periodo de muerte aparente se prolonga, por lo menos media hora, y a veces mucho más. El padre Ferreres cita, en confirmación de la misma multitud de casos plenamente comprobados de enfermos crónicos fallecidos que volvieron a la vida después de un periodo más o menos largos de muerte aparente, y juzga que ese espacio de vida latente hay que extenderlo por lo menos a media hora. Un poco más abajo cita numerosos testimonios de médicos eminentes que extienden mucho más ese periodo de la vida latente. Por eso la Iglesia, en la pastoral, nosotros encontramos una persona que ha fallecido, preguntamos cuánto hace que falleció, y 1 hora, hasta 1 hora también damos los sacramentos bajo condición. Si vives, yo te absuelvo. Si estás arrepentido y vives, yo te absuelvo de tus pecados. Si vives, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor, le damos la unción. Padre, una pregunta con respecto a un moribundo que está inconsciente en cuidados intensivos y por ende es católico, pero en ese momento no puede confesarse porque está inconsciente. Llega el sacerdote y le aplica la unción. Después vuelve en sí un poquito y el familiar le explica bien al sacerdote y no le explica eso, simplemente arrepiente de tus pecados, pero él sigue agonizando, pero no pudo confesarse de boca porque no podía, porque estaba inconsciente. Y el sacerdote ya se fue, solamente le dio la unción. En ese caso aplica también que el alma... La unción tiene el efecto de perdonar los pecados indirectamente, si está el arrepentimiento verdadero. En ese caso hubiera quedado perdonado por su atrición, más el sacramento de la unción, que tiene como secundario borrar también el pecado, no solo las reliquias, que es lo que vamos a pagar en el purgatorio, sino también el pecado, indirectamente. Gracias. Conclusión 5. El sacerdote puede y debe administrar su condición, bajo condición, los sacramentos de la penitencia y unción a los aparentemente muertos, mientras no conste con certeza su muerte real. Entonces, cuando uno duda, enseguida, con cualquier pequeña duda, que el sacerdote piense que ya lo da, no hay problema. Mejor equivocarse para ese lado que para el otro, que no darla estando vivo. Bueno, a mí me decían que a veces es bueno hablarles a los que... Sí, es bueno hablarles. Que a veces es bueno hablarles y que porque el oído es lo último que se pierde cuando exacto. se muere. Pero me decían, hasta pasan varias horas y todavía está el oído oyendo. Podría. Ah, bueno, pero... Pero no es que pasa varias horas de que se fue el alma, sino de la muerte aparente. Porque cuando se va el alma no sabemos. Se va el alma y no escucha nada. Claro. Pero no sabemos cuándo se va. Entonces se le llama muerte aparente. No sabemos si sí o no. Por las dudas yo le sigo hablando al oído. Pero lo que sabemos es que si el alma se salió, ya no hay oído que escuche. Porque no es ya un oído, es un cadáver. El cadáver no escucha, la materia no escucha. Bueno,
El sacerdote puede y debe dar en primer lugar la absolución sacramental bajo condición. Lo digo para que también ustedes, si están presentes cuando viene el sacerdote y el sacerdote se olvida, se lo diga al Padre, désela bajo condición. Bajo la fórmula si vives o eres capaz, pero no debe contentarse con ella sola. Mientras haya duda racional, por pequeña que ésta sea, de si el hombre vive o ha muerto ya, se le pueden y se le debe administrar los santos sacramentos explicando a los fieles. Obvio que la Eucaristía no, porque no puede abrir la boca para comulgar, no se le va a poner la Eucaristía. Explicando a los fieles presentes que se hace subcondición. El sacerdote les explica, lo voy a hacer bajo condición para que entiendan y no se escandalicen, el Padre perdonó a un muerto. La razón es porque, como enseñan comúnmente los teólogos, en los casos de necesidad extrema, como ciertamente es el nuestro, se pueden y se deben administrar los santos sacramentos, aunque el valor de ellos sea muy dudoso, por faltar, al parecer, algunos de los requisitos esenciales, aunque la probabilidad de que valdrá el sacramento sea muy tenue y poco fundado, aunque esta probabilidad se apoya en la opinión ajena y no en la nuestra. Es decir, bueno, los fetos abortivos y a los niños recién nacidos se les debe bautizar aunque no den señal alguna de vida, si no aparecen en ellos señales claras de la putrefacción. Los abortos espontáneos también, que son involuntarios, ¿no? Obviamente espontáneos. Que las mamás tienen que saber cómo se hace eso, porque pueden abrir la bolsita y echar el agüita, yo te bautizo, le ponen el nombre. Aunque ahí no se vea nada, si una bolsita no se ve nada adentro, igual, está es el ser humano, hay una persona. Bueno, en los casos de muerte repentina se pueden y deben administrar subcondiciones, bajo condición, los sacramentos de la penitencia y la unción hasta después de varias horas de ocurrido el fallecimiento, si siempre hay algún motivo para pensar que puede estar vivo, e incluso hasta que se presenten los síntomas de la putrefacción. Como el accidente cuando volvíamos de Puebla, ¿se acuerdan? Estaba calentito, creo, yo no me acuerdo, pero creo que yo lo toqué, estaba tibio. Sí. Salud. Me asustó, hermano. En los casos de muerte por enfermedad larga se pueden y deben administrar subcondiciones, los últimos sacramentos por lo menos hasta media hora después del fallecimiento, y no carece de probabilidad la sentencia que lo extiende a varias horas después. Bueno, en fin, son razones pastorales, pero todo esto por el cuidado que la Iglesia tiene, siempre se quiere asegurar de que todo esté bien, de que puedan recibir todas las gracias que Dios nos ha dado, ¿no? Vamos a ver algunas consideraciones morales acerca de la muerte. Preparación para la muerte. Porque vamos a hablar de la preparación próxima, sin preparación próxima. ¿Saben lo que es preparación próxima y remota? Remota es cuando uno sabe que se va a morir y se va preparando ya, desde hace meses. Próxima es el momento que ya está muriendo, que también se prepara de una manera más concreta. Entonces, hay muertes que no tienen preparación próxima, pero tampoco remota. Hay otras que tienen preparación próxima, pero no remota. Y otras que tienen preparación remota, pero no próxima. Y otros que ni una, que tienen las dos cosas. Es decir, tenemos las 4 combinaciones. Vamos a ir viendo. Primero, una persona con preparación próxima, sin preparación próxima ni remota. No tuvo posibilidad de hacer ningún tipo de preparación. Tal suele ser la muerte de los pecadores voluntariamente obstinados, de los grandes incrédulos, Voltaire, Rousseau, Renan, de los grandes herejes y apóstatas de la religión, Juliano el Apóstato, Arrio, Montano, Nestorio, de los
falsos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, de los afiliados a las sectas masónicas, de los que han alardeado siempre de indiferencia religiosa y libertad de criterio, etcétera, etcétera, ateos. La historia del mundo está llena de estos casos lamentables que vienen a confirmar el oráculo de la Sagrada Escritura. Mors peccatorum pésima, la muerte de los pecadores es horrible, Salmo 33, 22, y la terrible profecía de nuestro Señor a los obstinados fariseos: moriréis en vuestros pecados. Entonces, una persona que no cree ni nada, no se va a preparar, se va a preparar para la muerte, pero pensando que se le acaba nada más, pero no preparación espiritual, arrepentimiento de sus pecados, pidiendo perdón a Dios, preparándose para encontrarse con Dios, ni próxima ni remota. Se puede leer la muerte de Voltaire en el libro Roger Marín, página 264. Eso sí es interesante, no lo traje, pero cómo murió Voltaire. Y cerró los ojos y poco. No, fue muy fea. Y en la Sagrada Escritura aparecen muertes también, la de Herodes el Grande, ¿no? Que murió agusanados, ¿no? Lo comieron los gusanos. Él estaba vivo y salían del cuerpo. Tenía una se pudrió por dentro. Una cosa muy fea. Ahora, con preparación próxima, pero no remota, solo próxima. Hombres que han vivido mal y que sin embargo a la hora de la muerte, horrorizados por el abismo en que van a precipitarse para siempre y bajo el influjo de una gracia inefable de la misericordia de Dios, se vuelven a Él y reciben llenos de arrepentimiento y de fervor los santos sacramentos de la Iglesia. Vivieron mal, no se prepararon remotamente, nada, pero en el momento de la muerte se asustaron y se arrepintieron y se confesaron y se salvaron. Con preparación remota, pero no próxima, esto es feo. Es la de aquel que vive siempre y habitualmente en gracia de Dios, pero que un accidente repentino le impide recibir a última hora los sacramentos de la Iglesia. Es una lástima grande no poderlos recibir, pero como la muerte le sorprende en su estado habitual de amistad con Dios, ha salvado su alma para toda la eternidad, a no ser que haya estado en pecado. Cristo nos puso en guardia en el Evangelio contra la posible eventualidad de una muerte repentina. Estad preparados, porque la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Son rarísimas, sin embargo, las personas que se plantean en serio la posibilidad de una muerte repentina. Vemos todos los días que ocurren casos de muertes súbitas en gentes que estaban infinitamente lejos de sospecharlo. Ahora, con preparación remota y próxima, es la más envidiable de todas las muertes posibles. Es la de aquel que, habiendo vivido siempre cristianamente en gracia y amistad con Dios, tiene la dicha de recibir con fervor a la hora de la muerte los santos sacramentos de la Iglesia y todos los demás socorros y auxilios espirituales. Es la muerte de los santos, de las que dice la Sagrada Escritura, que es preciosa delante del Señor. Preciosa in conspectu Domine mors sanctorum eius. Es preciosa la muerte la muerte de los santos delante del Señor. Es admirable la serenidad y el gozo con que reciben los santos la noticia de que van a morir. Lejos de experimentar con ello ningún temor, sienten, por el contrario, que el corazón se les parte de alegría. Han comprendido claramente que la muerte cristiana significa, en realidad, comenzar a vivir la vida verdadera. Qué bien lo supo expresar nuestra incomparable Santa Teresa de Jesús. Aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva, muriendo primero, que muero porque no muero. El gran teólogo y escritor y predicador Bossuet llega a decir que quien no desea la muerte no es cristiano. Y aunque en esta frase haya mucho énfasis oratorio, es cierto que la actitud de nuestra alma frente a la muerte puede ser un índice muy expresivo del grado de intensidad que haya alcanzado nuestra fe. Acá hay que hacer una distinción, porque quien no desea la muerte no es cristiano. Hay un deseo de
no de morirse, sino de encontrarse con Dios. Entonces hay que distinguir el aspecto. Nadie quiere morir, o sea, desea ese momento por el momento mismo de la muerte, y hay un temor natural a ese momento, sino que uno se está refiriendo al momento del encuentro con Dios, que tiene que estar. Eso es lo que tiene que estar. Que eso puede ser un índice de cómo está mi alma. Por eso yo les digo a la noche, cuando uno se va a acostar y dice, Señor, llévame, y lo puede decir esta noche, te suplico me lleve, y lo puede decir, es porque está preparado. O tal vez lo dice y sale corriendo a buscar un sacerdote antes. No es cuestión de decirlo, sino me refiero a que se quede tranquilo, en paz. Entonces, esa persona está preparada. Si estuviéramos bien convencidos, como lo estaban los santos, de que la tierra es el destierro de las almas, un valle de lágrimas y de miserias, un desierto abrasador por el que hay que pasar antes de entrar en el eterno oasis del cielo, que es la patria verdadera de las almas, no solamente no temeríamos la muerte, sino que ningún otro deseo nos sería más querido y familiar. San Pablo deseaba ardientemente ser desatado de los vínculos de la carne para unirse eternamente con Cristo. Todos los santos, sin excepción, han participado de estos mismos sentimientos. El mártir desea, San José Sánchez del Río, nunca fue tan fácil alcanzar la eternidad. Para un cristiano la muerte es, por el contrario, infinitamente bella y deseable, no en cuanto supone la destrucción temporal de nuestra persona humana, que en este sentido es naturalmente fea y repulsiva, sino en cuanto que es el tránsito dichoso a una eternidad feliz. En ese sentido, vivamos siempre en gracia de Dios, no cometamos jamás la increíble locura de acostarnos una sola noche en pecado mortal. Frecuentemos los santos sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Profesemos una cordial devoción al patriarca San José, abogado y celestial patrono de los moribundos, y pongamos nuestra confianza en la natural maternidad de la Virgen María, obsequiándola todos los días de nuestra vida con el rezo ferviente del Santo Rosario, en demanda de una muerte santa y ejemplar, y no temamos a la muerte que se acerca, que en esas condiciones no será para nosotros la cosa más terrible entre las horribles, la cosa más horrible entre las horribles, sino la llave de oro que nos abrirá las puertas del cielo para toda la eternidad. Por eso no se entiende que católicos estén con tanto terror y terror a la pandemia, como si eso fuera lo más... ¿Y el pecado mortal no le tenías nunca terror? La verdad que no como le tengo al COVID, no. Entonces hay que corregir ciertas cosas. Si tú no le tienes terror al pecado mortal como a la pandemia, al COVID, entonces hay un serio problema. Amas más la vida y la quieres conservar para ti. Y la perderás. No la estás dando por Cristo, no estás viviendo bien. Hay algo que no funciona en los sacerdotes, en las religiosas, en los consagrados, mucho más. Ni hablar de eso, ¿no? Bueno. Aquí terminamos con el tema de la muerte, para que descansemos un poco. Vamos a introducirnos en otro tema. Es corto, el juicio particular es corto. Nos metemos con el juicio particular, la sentencia. Después viene las moradas eternas, que vamos a ver los distintos lugares que tenemos del otro lado. Y después sí vamos a dedicarle mucho tiempo al tema del infierno, del cielo y del purgatorio. Eso van a ser temas mucho más profundos, lo vamos viviendo más tranquilo. Bueno, no me hicieron la pregunta, pero lo de Gloria Polo, cómo pudo haber sido eso, ¿verdad? Aunque ahora lo vamos a tocar en el juicio, pero ya lo vamos anticipando. Se separa el alma de una persona y Dios suspende el juicio. Eso ya es una suspensión, ya es un milagro. Suspende eso. Deja que la persona vea, suspende una cosa es el juicio, otra la sentencia. El juicio está, porque la persona ve inmediatamente todo. No está la sentencia, pero sabe a dónde va. Y el Señor puede suspender la sentencia
no el juicio que ya se da espontáneamente cuando se separa el alma, la sentencia suspendida para darle una posibilidad para hacer el bien a otras personas, para dar testimonio, para lo que sea. Entonces la persona no fue sentenciada, la que fue sentenciada ya está, sino fue juzgada y fue prolongada su vida por un tiempo, por razones que Dios solo tiene de misericordia, de bondad. El ángel lo vamos a rezar al final, junto con la hora intermedia. Bueno, a la muerte se sigue inmediatamente. ¿Entendieron? Digo, ¿cómo es la cosa? Sí. Yo tengo una pregunta, pero como laico. Una pregunta como laico. Yo voy a ir respondiendo, voy diciéndolo. Sí. Bueno, como laico, ellos también son laicos. No, algunos, los que no hicieron voto. Sí, me causa, tengo esa duda, ¿no? Y me causa ruido. ¿Qué pasa cuando, digamos, un ejemplo bajo ahorita, me encuentro un accidente y encuentro a unas personas ya moribundas, pero no hay un padre? Hay que ayudar a bien morir. Exacto. Yo en mi auto yo ando con unos sacramentales, el agua bendita, también, el aceite y la sal. Sí. ¿Yo qué puedo hacer como laico? Primero le hace pedir perdón lo primero, que se arrepienta de sus pecados. Okay. Que pida perdón a Dios. ¿Una oración en especial? Y decirle, mira, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ¿no? Para preparar tu alma. Si Dios te va a llamar, que estés preparadito. Vamos, di esto: Jesús, te pido perdón. Repite: Jesús, te pido perdón. De vuelta, otra vez: ten misericordia de mí. Vamos a rezar la coronilla de la misericordia, a ver si puedes hablar, y si no lo haces mentalmente, vas repitiendo lo que yo digo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia. No empiecen así: creo en Dios, no empiecen así. El credo, después Padre nuestro, que se está muriendo. Entonces vayan a lo esencial ahí. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divina. Por su dolorosa pasión, ten misericordia. Repite, piénsalo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, del mundo. Vayan a lo esencial ahí. No empiecen por la señal de la señal. Nos disponemos a... Bien, Padre, sí. Porque pasa, pasa. Entonces, ahí, mientras los sacramentales, sí, mientras está haciendo eso se lo puede poner, no hace falta que sepa y sea consciente que le está poniendo sacramentales, porque no son sacramentos, pero se lo puede poner, echarle agua bendita, te echo agua bendita, se puede decir, pero lo más importante es que le esté pidiendo perdón. Asistirlo de esa manera. Sí, ¿no? Si que él pida hacerlo. perdón, que pida perdón. ¿No crees en Dios? ¿No eres católico? ¿Estás bautizado? Hay que preguntar eso, si ¿estás bautizado? No, agua, ahí nomás lo bautiza uno, ya ni que pida perdón, ya está todo. Con el bautismo ya... No se vayan a olvidar de eso, de preguntar si están bautizados, católicos, porque puede decir, si me bautizé en una secta, bueno, te vuelvo a bautizar por la duda, no es válido. Si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre. Hay que decir, si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas? Vamos, ahora sí pedí perdón, porque puede ser que valió el bautismo, le valía, y también entonces ahí hay que pedir perdón. Vamos a pedir perdón otra vez y otra vez. No, si quieren, no le pueden bautizar en contra de su voluntad. Están tirando un sacramento. ¿Quieres que te bautice? No. Bueno, vamos a pedir perdón a Dios. Ni le digan, ni pregunten. Sí, bautízate porque te vas a condenar, porque lo van a formalizar. No. Entonces vamos a pedir perdón a Dios. No quiero. No creo que diga que no quiero. Está asustadísimo. Todo lo que usted le digan va a hacer. Todo, inmediatamente te va a agarrar la mano, todo lo va a hacer. Lo va a hacer muy bien. Aunque sea ateo, aunque ahí en ese momento se vuelve un niño un niño indefenso que necesita que le digan qué hacer. Bueno, la muerte a la muerte sigue inmediatamente el juicio particular. Mueres inmediatamente, sale el alma inmediatamente, se da el juicio. Vamos a leer lo que dice la Iglesia en el Catecismo, 2 puntos del Catecismo, el 1021 y el 1022.
1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la recepción o rechazo de la gracia. Ahí se termina la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte, juicio y sentencia de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros, dice el Catecismo, según lo que le toque. 1022. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o sea, bien para entrar al purgatorio o directamente al cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. A la tarde te examinarán en el amor, San Juan de la Cruz. Bueno, vamos a ver la existencia de este juicio particular, porque está el juicio universal y el juicio particular. Son dos juicios, son distintos. El segundo juicio, el universal, nunca anula ni contradice el primero, sino que lo completa. La sentencia será la misma, pero completa, se complementa nada más. Entonces no cambiará la segunda sentencia, será más detallada, universal, para glorificar a Dios, en su misericordia y en su justicia. Entonces, ahora estamos viendo el juicio particular. Hay una conclusión que dice: al separarse del cuerpo, el alma humana es inmediatamente juzgada por Dios. Esto es lo que nos enseña la Iglesia. Inmediatamente. Yo siempre digo que al salirse el alma se fija la voluntad, ya no hay remedio. Una vez que se fijó la voluntad porque se salió el alma, que eso es espontáneo, ya no hay modo de retractar lo que ya hay. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Significa, al separarse del cuerpo, significa en el momento de producirse la muerte real, no la aparente, la real. El alma humana, es decir, el alma racional, cristiana o pagana, justa o pecadora, de adulto o de niño, de hombre o de mujer, sin excepción. El alma humana, toda alma humana. Inmediatamente, ¿qué quiere decir? Sin demora, espontáneamente en el momento de salirse del cuerpo, es juzgada por Dios, o sea, sometida a un acto de justicia por el cual, en vista de sus buenos o malas obras, Dios pronuncia la sentencia que merece en orden al premio o al castigo. Hay algunos errores que se mantienen hoy día, por eso los vamos a ver. Ponemos 4 errores que son de la nueva era, de los testigos de Jehová hoy día también, de algunas sectas y algunas religiones también no católicas. Los primeros errores son los de los gnósticos y maniqueos, que hoy día también se siguen con esos errores. Partidarios de la metempsicosis, o llamado transmigración de las almas de unos cuerpos a otros. Eso significa la metempsicosis. El alma pasa a otros cuerpos después de la muerte. Este viejo error ha sido renovado por los modernos teósofos y espiritualistas, y también por la nueva era. Ponga eso ahí, también la nueva era, que no lo puse, que enseña eso. Sí, es la reencarnación, que se meten otros animales o gente, o no sé, yo era Napoleón, por decir así. Lo que pasa es que no me acuerdo. Ciertos árabes designados, ahí no va, ciertos
árabes designados con el nombre de netopsíquicos, que afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo para resucitar juntamente con él al fin del mundo. Con estos hacen coro muchos nestorianos, anabaptistas, socinianos, arminianos, etc., algunos protestantes modernos en torno a Priestley, pero también testigos de Jehová, que dicen que... protestantes, un pastor protestante. Los testigos de Jehová también decían, ¿no? Dicen que el alma desaparece, se muere también. No se dan cuenta, ellos no razonan. No, lo que es un principio espiritual, todo eso. No, se murió el alma. El cuerpo y el alma se mueren. Yo una vez, estando con mi hermano, siempre se los he contado, creo que estaba en mi casa de vacaciones y yo era seminarista, me empezó a ver ya sacerdote, y estaba con mi hermano sacerdote y tocaron timbre, y eran testigos de Jehová, 2 chicas, y con mi hermano como estábamos en casa, no teníamos el hábito, entonces abrimos una puertita, así se veía por la reja. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo, decían ellas, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes si digo que todos los hombres van a morir y que todos somos iguales? Y mi hermano, para hacer un chiste, dijo que son marxistas. No. Entonces dice, todos morimos y desaparecemos, muere el alma y el cuerpo. Entonces yo le cité, le digo, ¿cómo Jesús dijo? Yo te aseguro que hoy estarás con... Ah, yo sabía que usted me iba a poner esa, me dice la chica. Se lo explico. Yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo le dije, sí. El griego no tiene coma. Y está escrito en griego. Le voy a traer un experto, dice, ya va a venir un día, dice, fueron. No sé, esas cosas así, ¿no? Coma. Bueno. Los hipnosíquicos. Esto les pasa a ustedes cuando están en clase a veces. Los hipnosíquicos afirman que el alma humana, al separarse del cuerpo, entra en un estado de modorra o sueño profundo, en el que permanecerá hasta la resurrección final de la carne. Así, Vigilancio, a quien San Jerónimo apellidaba con fina ironía, diciendo, en lugar de llamarle Vigilancio, le decía Dormitancio, porque afirmaba esto, el dormitancio. Y ciertos coptos y armenios, a los que siguen varias sectas protestantes, también hay muchos protestantes, que quedan en estado de letargo, así como son sin actividad, quedan en stand-by, ¿no? Los que creían que las almas separadas permanecían inciertas de su suerte eterna hasta el juicio final, quedan dando vueltas y no saben qué pasó. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Me condené? ¿No me condené? No saben. En que se les comunicará la sentencia. ¿Cuándo? En el juicio final, no en el particular. Así, entre los antiguos Lactancio, cuyo error compartieron Lutero y Calvino, y otros protestantes más recientes, entre los que se destaca Burnet. Burnet es un teólogo escocés, antes que me pregunten, 1863-1928. Un teólogo escocés protestante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el valor dogmático que tiene esta sentencia de que vamos a ser juzgados inmediatamente. Es de fe divina implícitamente definida, o próxima a la fe, se llama así, son categorías para que veamos la fuerza que tiene, no se puede negar esto. La prueba teológica la sacamos de la Sagrada Escritura. Si bien la Sagrada Escritura nunca habla expresamente y claramente distinguiendo el juicio particular del universal, se habla más bien del universal, sin embargo se da a entender, y el magisterio es el que interpreta que esos textos se refieren al juicio particular, y así la tradición de la Iglesia también. En el libro sagrado
se nos habla muchas veces del juicio de Dios, si bien aludiendo casi siempre al juicio final o universal. Al parecer no hay un solo texto que de una manera del todo clara y explícita se refiera al juicio particular, así diciendo juicio particular, pero sí se habla. Sin embargo, la doctrina del juicio particular que la Iglesia nos enseña de manera contundente e inequívoca, doctrina de fe, tiene su fundamento también en la Sagrada Escritura, al menos de una manera implícita y remota. Que la Virgen haya subido a los cielos no está explícito en la Escritura, sino implícito. Que la Virgen haya estado preservada del pecado original no está explícito, pero está implícito. La Iglesia estudia y dice, a ver, ¿por qué ella no tuvo pecado original? Porque el ángel la saluda como la llena de gracia, que no tiene parte con el pecado. El fundamento es ese. Y se apoya en Génesis 3:5, donde una mujer pisa la cabeza de la serpiente, es ella, que vence. ¿Cómo vence? Y porque no tiene pecado, es la única manera de vencer al demonio. Entonces, con esos textos, la Iglesia interpreta, esto debe interpretarse así, y por tanto está contenido que María está sin pecado, pero no dice, María nació sin pecado original, no dice así. Tampoco dice, María subió a los cielos. Si está sin pecado original, entonces tiene la misma suerte que Jesús, el alma sube y no se corrompió y todo eso, o sea, se derivan las enseñanzas. Sin embargo, la doctrina del juicio particular que la Iglesia nos enseña de manera, bueno, ya lo dije, en multitud de pasajes bíblicos se nos dice que el justo y el pecador reciben inmediatamente, y ya con eso ya nos está diciendo, no dice juicio particular, pero dice que inmediatamente reciben la sentencia, y ese es el juicio particular. Y después va a decir que va a haber un juicio donde se reunirán todo, entonces, o sea, obviamente, entonces, inmediatamente después de la muerte, el premio o castigo por sus buenas o malas obras. Como veremos, ha definido como verdad de fe esta retribución inmediata. La tradición cristiana lo enseña también claramente en innumerables pasajes. Si alguno quiere leer a algunos padres de la Iglesia sobre este tema un poco más, puede consultar el DTC, que es el Dictionnaire Théologique Catholique de francés, el Diccionario de Teología Católico, donde escriben los mejores teólogos, que está todo en francés, creo que ahora lo tradujeron al español y me parece que se puede encontrar en internet, me parece que lo han subido. Yo lo estuve buscando esta mañana a ver si no lo pude encontrar, pero hay algo ahí, me faltó tiempo. Ahí tienen todo lo que quieran en español, todas las citas y lo que necesitan. Entonces se abrevia con DTC, en mayúscula, significa Dictionnaire Théologique Catholique. El magisterio de la Iglesia lo enseña claramente, yo ya se los he dicho en el catecismo, lo dice explícitamente, lo que está implícito lo hace explícito. En el tema de la retribución inmediata, y voy a poner un texto de San Pío V, que enseña en el Catecismo del Concilio de Trento. Este catecismo es muy importante, como todo catecismo, pero acá se ven justamente los temas donde más necesidad había en el momento con todos los protestantes. Y dice así: mas para explicar este punto han de observar los párrocos que existen dos tiempos en los cuales es forzoso a cada uno presentarse delante del Señor y darle cuenta de todos los pensamientos, acciones y palabras y sujetarse finalmente a la sentencia del juez. El primero es cuando cada uno de nosotros sale de esta vida, aunque al instante se presenta ante el tribunal de Dios y allí se hace averiguación rectísima de todas las cosas que haya hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo, y esto se llama juicio particular. El segundo tiempo es cuando en un día y en un lugar comparecerán juntas todas las gentes ante el tribunal del juez, para que viéndolo y oyéndolo todos los hombres de todos los siglos, conozca cada uno qué es lo que fue juzgado y decretado de todos los demás.
La promulgación de esta sentencia será para los malvados e impíos una parte no pequeña de las penas y suplicios que han de padecer, pero los justos y buenos recibirán de esa sentencia gran contento y satisfacción, porque se verá claro quién fue cada uno en esta vida, y este se llama juicio universal. Es muy simple y muy claro. También el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica lo coloca como hemos ya leído. La razón teológica la pone Santo Tomás, que hace una reflexión de la necesidad de que haya un juicio particular, pero también uno universal. Da argumentos de razón para ver que es razonable que tiene que haber dos cosas. Y lo voy a leer despacito, vamos a ver si entendemos. Cada uno de los hombres es una persona particular, juicio particular, y un miembro de todo el género humano, juicio universal. Fíjense cómo él ya está poniendo el principio por el cual va a decir que tiene que haber dos juicios. Porque toda persona tiene una vida personal, pero una vida social, porque es ser sociable. Entonces es justo que también se le juzgue personalmente, pero también en público, porque está en una sociedad y la Iglesia es sociedad. Por lo mismo, ha de ser sometido a un doble juicio, uno privado y en particular, que sufrirá inmediatamente después de la muerte para recibir el premio o castigo que merezca por su conducta mientras vivió en su cuerpo. Aunque no de una manera completa y total, ya que solamente el alma será premiada o castigada, no el cuerpo, que permanecerá en el sepulcro hasta la resurrección de la carne. O sea, solamente pena con su alma al principio, después se unirá el cuerpo, tanto en los condenados como en los que se salvan se unirá el cuerpo. En el purgatorio no se va a unir el cuerpo, porque cuando se produzca la resurrección final no hay más purgatorio. El otro juicio lo sufrirá el hombre en cuanto miembro y parte del género humano, ya que aún en la humana justicia se dice que alguno es juzgado cuando se juzga a toda la comunidad de la que forma parte. Por eso, cuando se celebre el juicio universal de todo el género humano, por la separación total de los buenos y de los malos, será juzgado por lo mismo cada uno de ellos. Ni puede decirse con ello que Dios juzga dos veces a un mismo hombre, ya que no impone dos premios o penas por una sola virtud o pecado, sino que el premio o castigo que antes del juicio final se había aplicado incompletamente al alma sola, se le completará en el mismo juicio, premiando o castigando el cuerpo. El alma separada no puede ya merecer o desmerecer, ya no puede, puesto que se ha terminado para ella el tiempo apto para ello, que es únicamente el de esta vida terrena. Luego no hay razón ninguna para que sea juzgado únicamente al fin del mundo, ya que no cambiará en lo más mínimo su actual situación. Luego, sigue Santo Tomás, debe ser juzgado inmediatamente de separarse del cuerpo para recibir el premio o castigo que justamente merece. Si el alma al separarse del cuerpo no fuera juzgada inmediatamente, permanecería incierta de su suerte eterna hasta el día del juicio universal. Esto representaría un premio para los malos y un castigo para los buenos, si no supieran. Lo están castigando a los buenos y están premiando a los malos porque no los mandan, lo cual parece contrario a la sabiduría de Dios, lo mismo que a su misericordia y su justicia. Si no hubiera un juicio inmediato sería una injusticia, porque los buenos tendrían que estar ahí y los malos sin castigo y los buenos sin premio. No sé si hay alguna pregunta o seguimos con la naturaleza. ¿Qué es ese juicio particular? A ver, hermano. No sé si lo va a decir más adelante, pero los ángeles de alguna manera forman parte del juicio universal.
Yo creo que sí, no lo digo porque conozca el principio teológico en este momento o no me lo acuerde, pero yo creo que es una opinión que creo que es así, no estoy seguro, creo que sí, entran también. Los ángeles, sí, yo creo que sí. El juicio del ángel es distinto de los del hombre. Otra pregunta, padre. Pero el juicio universal sí, yo creo que sí. Te lo voy a averiguar o seguramente más adelante, no me acuerdo. Sí. Las personas que van a ser juzgadas al fin del mundo, que todavía están vivas y estamos en ese problema, dice que no va a haber purgatorio, pero entonces significa que las que estén cuando venga nuestro Señor Jesucristo no van a pasar. ¿Cómo pagarán su pena? ¿Y cómo la paga el que recibe una indulgencia? No la paga. Un don gratuito de Dios. No sé, ¿puede Dios decir? Basta. Lo cierto es que el purgatorio no puede seguir después de la resurrección de los cuerpos. La Virgen de Fátima dice algo ahí. Amelia estará hasta el fin del mundo, porque más de ahí no se puede. ¿No? Al menos es lo que exponen los teólogos, porque esto no lo enseña la Iglesia con doctrinas, solo son opiniones teológicas fuertes a favor de eso, pero no es una enseñanza, como tampoco es enseñanza lo que me preguntó el hermanito, de la Iglesia Católica, son opiniones teológicas. Ahí. Padre, perdone. Sí. ¿Me puede corregir si estoy equivocada? Entonces el orden sería así: el juicio particular, resurrección de los muertos, juicio universal. Sí, okay. Exactamente. El juicio universal va a ser ya cuando resuciten los cuerpos. Gracias. Por eso que si resucitan los cuerpos y hay un juicio final y están en el purgatorio todavía, o sea que no va, hay algo que no va. Naturaleza del juicio particular. El juicio particular consistirá, ¿en qué consiste? Sustancialmente en la intimación, ahí tienen una nota al pie de página. ¿Qué significa la palabra intimación? Rendición de cuentas ordenado imperativamente por la autoridad competente. Lo puse porque seguro que alguien me iba a preguntar. Entonces, el juicio particular consistirá sustancialmente en la intimación de la sentencia divina al alma separada mediante un acto intelectual simplicísimo e instantáneo. Acá, una iluminación. No tiene por qué tocar la voluntad. Solo la inteligencia que lo ve, nada más. No puede hacer más nada, porque la voluntad no puede entrar diciendo no ni sí. Es una iluminación del entendimiento, donde sabe perfectamente lo que le tocó. Una especie de luz interior que recibirá el alma de parte de Dios y que se adecuará exactamente a los méritos o deméritos que la propia alma descubrirá en sí misma instantáneamente, con toda claridad y precisión. Si quieren leer un poquito más, algunas cosas que pone Roger Marín, que ya le digo cuando lo cito así, es porque ya lo leí y vi que no era conveniente poner para no estirar tanto. Cuestiones complementarias. El tiempo. ¿En qué momento? En el instante mismo de producirse la muerte real. Ese es el tiempo. Cuando se puede decir de alguien con certeza que ha muerto, puede decirse que ha sido juzgada. Esto es verdad absolutamente cierta y pertenece a la fe católica. La Iglesia ha definido la entrada del alma inmediatamente después de la muerte en el lugar que le corresponde según sus buenas o malas obras. Algunos teólogos antiguos vacilaron un poco en torno a esta cuestión a causa de ciertas leyendas que la falta de espíritu crítico les hacía tomar como verdaderas, ¿no? Hay gente que contaba cosas, como hoy día que cuentan cada cosa, ¿no? Entonces uno, si esto es así, entonces esto es así. Entonces hay ciertas cosas que se contaron que hicieron que algunos teólogos
dudaran de cosas muy básicas, según las cuales algunos moribundos se habían visto transportados ante el tribunal divino y recibían antes de su muerte la comunicación de la sentencia. Que dicen que algunos la recibieron antes de morirse. Otras veces esta sentencia se hacía esperar, que no se la daban, no se la daban, no se la daban. Y durante un periodo de tiempo que podía durar varios días, permanecía el alma incierta de su suerte eterna. Es el error que pusimos ahí de que tienen que esperar. Los primeros hechos no pueden significar otra cosa que una sugestión del demonio. El demonio puede ponerle a la persona, tu sentencia es condenación, antes de morirse. No hay que hacer caso, porque obviamente que es el demonio, porque Dios no te lo está haciendo. Antes de morirte no te lo va a hacer. Sí, por una gracia, si Él quisiera convertirte, te puede mostrar lo que te espera, pero la sentencia no está dictada. Como a Santa Teresa, que Dios le muestra el lugarcito que le corresponde si ella no se salva. Padre, una pregunta acá. Sería pues más o menos como el ejemplo, bueno, el testimonio que dijo una señora aquí, que cuando lo del COVID, que había muerto y que pues el testimonio que dio que había pues que aparecido en el tribunal, ¿no? Y que Jesús estaba como muy molesto. ¿Vendría siendo así como lo que dice ahorita? ¿O? Miren, lo que puede pasar con algunas personas, que puede ser casos reales, es que Dios le haga ver cosas que no es la realidad misma de la que uno va a experimentar, porque Dios puede mostrarle en la imaginación cosas para que uno entienda, porque cuando se separa el alma va a entender de otra manera. El alma capta las cosas de otro modo y no tiene cómo imaginarlo. Entonces, si vuelve el alma, ¿cómo se hace? Entonces, Dios puede transmitirle cosas a través de imagen para que la persona sepa a través de imagen creada por Dios lo que tuvo que haber sucedido, lo que va a suceder. Entonces, también eso hay que tener cuidado, Pero Gloria Polo, por ejemplo, que narra que se iba metiendo por un pozo que le iba succionando, todas esas cosas, es decir, el alma no es succionada, porque el alma es espiritual. Entonces son formas para entender que es atrapada y llevada hacia un abismo. Son formas para entender que Dios le permite para que pueda contar, para que se pueda imaginar, para que lo podamos entender. Porque el alma separada actúa de otro modo, ya lo habíamos visto. Capta la esencia de las cosas, no imagina. No tenemos esa experiencia aquí. Entonces, obviamente que el Señor, así como Él usaba parábolas para que entendiéramos las cosas, imágenes y parábolas permanentemente, para que entendamos realidades que no podemos entender en su profundidad, así también aquí sigue instruyendo gente que tiene cuerpo, que tiene que volver y tiene cuerpo y tiene que usar memoria, imaginación, palabras para expresar cosas. Todo eso no lo puede hacer el alma separada, ni tener una experiencia sensible, porque no es sensible. Separada no tiene ninguna experiencia sensible. La experiencia es intelectual. Es una idea que contiene todo lo otro en imagen después. Entonces en eso hay que tener cuidado, hay que saber transportar una cosa a la condición nuestra. El alma separada, estoy en la página 75, funciona de modo muy distinto a como lo hace unida al cuerpo. Conoce de una manera intuitiva, de un solo golpe de vista, a la manera de los ángeles. Por eso, en el instante rapidísimo del juicio particular, verá con toda claridad y distinción la película de toda su existencia terrena, no con imágenes, Un poco lo que le pasó, ojo, yo siempre digo si fuera verdad, porque no puedo yo asegurar. Marino Restrepo dice recibir una luz, solo una idea que contiene un montón de ideas. Entonces recibió una luz intelectual, no recibe imágenes. Y es un poco parecido a lo que el alma puede, con una luz tiene todo. Con esto no estoy diciendo que sea certeza que Marino Restrepo tenga eso. Yo no sé, él lo dice, yo le creo
Le creo porque lo veo sincero, lo veo una persona coherente en su vida, creo que puede ser de Dios eso, como lo de Gloria Polo. No lo podemos saber con certeza, lo que sabemos con certeza es lo que está revelado. El lugar donde se produce, en el mismo lugar donde mueres, en el mismo lugar donde mueres, se te para ahí el alma, ahí donde se ha producido la muerte. El alma es juzgada en el lugar donde está su cuerpo, en el momento que sale, en el momento mismo de abandonarle como forma sustancial del mismo, pero antes de separarse localmente de él. Es necesario que el alma sea juzgada cuando todavía no se ha separado localmente de su cuerpo, de donde resulta que el alma en el momento mismo de la muerte conoce su suerte final y al punto se dirige al lugar designado por la sentencia del juez. Podríamos decir que es juzgada en el último instante de la separación del alma con el cuerpo. Cuando último instante de la separación. Es como cuando uno dice en qué momento se transforma el pan en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, en el último instante de la fórmula pronunciada. Padre, bueno, acá yo tengo una pregunta. Por decir el Padre Teodoro. Me asustaste, hermano, porque Ay, estoy disculpe, concentrado vale. en lo que estoy. Bueno, pues, gracias a Dios. Bueno, son dos preguntas. Una primera, bueno, el Padre Teodoro dice que ya ve que él hace mucha oración de liberación. Entonces tenía como un equipo, pues. A ver, primero te aclaro que el padre abandonó su sacerdocio. Sí, no para que hay gente que está escuchando. Sí. Ahora sigue. Entonces dice que él, su equipo y él estaban comiendo. Entonces uno de los de su equipo se puso mala. Creo que era una mujer. Entonces se fue al carro y ahí estaba y llegó otro del equipo a ayudarla. Pero como que no pudo. Entonces fue con el padre Teodoro, que era Padre Teodoro. Entonces le dijo pues lo que estaba sucediendo y el Padre Teodoro llegó y pues sí la vio que estaba mal, pero cuando le habló ella no hablaba con su voz que tenía, entonces le hizo raro y le empezó a hacer una oración. Cuando le hizo la oración empezó a hablar, pero un alma que estaba dentro de ella era un hombre y le empieza a preguntar que quién eres. Dice pues no creo que le dijo su nombre, pero le dijo, ¿qué te pasó? Dice, es que no sé, solamente pues estoy aquí así. Dice, ¿y a qué te dedicabas? No, pues yo mataba por dinero. Entonces, por decir, esa persona porque la mataron, a esa persona, ¿qué le sucedió? Que no fue al juicio, porque al final dice, pues, ¿conoces a Jesús? No, pues no conozco a Jesús. Y le empezó a hablar de Jesús, y creo que de nuestra más santísima, y en ese momento se abrió como una luz, y dice, ya los alcanzó a ver, y se fue. Entonces, en ese trance que él murió, ¿por qué él no se fue directamente al juicio? ¿Por qué quedó suspendido? Y todavía, donde el lugar que había muerto, ahí estaba, y se le había metido a esa persona. Bueno, te contesto. El ritual de exorcismo tiene una introducción en latín. Tiene todas las normas para los exorcistas. En ese ritual, que es la iglesia la que te está enseñando, dice, no haga caso el sacerdote cuando dice el poseso ser un alma de un difunto. No haga caso, porque es el demonio, no haga caso. Primero, no es un alma, es el demonio, que dice, no sé, a mí me ha pasado, haciendo exorcismo en Argentina y sobre todo en Argentina me ha pasado más, se aparece, porque yo después no le hacía caso, se aparece y dice, ay, me llamo José, yo viví en el 640, ¿qué hago acá? ¿Quién es Dios? Cállate, yo le decía así, cállate y te la aguanto, y yo seguía el exorcismo, porque quiere que corte el exorcismo, para desviar el tema, que deje de hacer oración y cambiar el tema. Cuando yo empecé a comportarme de esa manera, que no le di más importancia, se terminaron las almas porque ya sabía el demonio que yo no le hago caso. Entonces eso para que lo sepa. Entonces yo no puedo partir de eso porque es todo falso, hermano. Porque también había una religiosa, dice que fue a vivir su retiro, creo que a un convento, y dice que pues dijo, bueno, voy a ir a disfrutar, ¿no? Pues ahorita que estoy en el convento. Y dice que en un momento pues dice, bueno, ya saben cómo son las religiosas, que, ay, padre, hágame una oración. Entonces fueron a hacer una oración y dice que la religiosa cae en descanso. Pero dice que cuando se levanta, le empieza a hacer una oración. Y cuando ya habló, también igual habla en una voz y le dice, no, pues soy el demonio de la ira. Dice, en el nombre de Cristo te ordeno que salgas. Sale pues, y todavía queda en trance. Entonces
Entonces dice, qué raro, ¿verdad? Dice, y ahora le pregunta, dice, creo que dice, soy el tío abuelo de ella, pero necesito 81 misas para que yo pueda salir, de lo que no he pedido. Ya ella dice, bueno, voy a rezar por ti, se va. Y luego se dice, yo soy creo que es el primo tío abuelo de él, que necesito 91 misas. Entonces, en esa parte también, ¿te voy a decir que son de...? Si a mí me pasara eso, le pregunto cómo se llama tu abuelo, le voy a celebrar la misa, pero no voy a hacer caso. Pero por las dudas la misa la voy a celebrar porque no le va a venir mal a ese abuelo que existe, que yo le celebre misa, pero no porque no voy a hacer caso como si ese fuera su abuelo. Pero sí lo voy a hacer porque mal no le viene que al abuelo ese le recen esas 95 misas. Y si fue el demonio, ten broma, porque yo voy a rezar ahora. Y bueno, ya la última pregunta, ahora sí. Esta dice, bueno, el padre dice que había un hombre, estaba dentro de la iglesia y le pide confesarse. Creo que el sacerdote se va, dice, al regreso yo te confieso. Y dice ese hombre que el padre llega y lo confiesa y dice, no, pues que se dedicaba a tomar. Lo confiesa, ya no lo vuelve a ver. Y le empieza a preguntar a la gente, oiga, no, pues una persona así, así, así. Y levanta la mano una señora y dice, ese era mi hijo, tiene 15 años que se murió. Y bueno, de ahí dice el sacerdote, dice que, bueno, que Dios le regaló la gracia de durar todo ese tiempo hasta que llegó un sacerdote y lo confesara. Y dice, Dios le regaló. Pero no sé si ahí se suspendió el juicio o qué es lo que pasó, porque dice que pasó mucho de tiempo, pero no recibió el juicio, sino que dice que una gracia porque su mamá había orado por él. Entonces Dios le había suspendido el juicio para que cuando llega el sacerdote, no el juicio, la sentencia. La sentencia, la sentencia. No sé qué decirte. Nosotros tenemos esta es la doctrina de la Iglesia. Lo demás, la Iglesia enseña ciertas cosas, no todo. Cristo no enseñó todo. Hay muchas cosas que no sabemos. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Acá enseñamos lo que sabemos con seguridad. Lo otro son probabilidades, pero no debe contradecir lo que se sabe con seguridad. Todo lo que pueden decir no debe contradecir la enseñanza de la Iglesia Católica. Ese es el principio. Entonces no hay que hacer caso de nada que contradiga lo que estamos enseñando. Si no contradice y encaja, es probable que pueda pasar, pero que un alma esté diciendo, ¿y quién soy? ¿Qué pasó? ¿Y qué hago acá? No sé nada. ¿Quién es Dios? No. Entonces, ahí o es el demonio o es la persona que está simulando, o es el demonio, porque sabemos que hay un error, la mentepsicosis, la transmigración de almas, o aquellos que dicen que no saben lo que pasa, después de un tiempo serán juzgados en el segundo juicio. Entonces todo eso no encaja. Bueno, seguimos. El juez.